Bien, bendiciones. Vamos a manejar este tema hasta donde nos alcance, porque lo creo vital que quede registrado para futura referencia. Y es cómo vivir más allá de las etiquetas y cómo ser libres del wokismo. Vivimos en una época marcada por las etiquetas de raza, de género, de orientación sexual, de estatus social y muchas otras. En círculos sociales y políticos, estas etiquetas han llegado a definirnos, no por lo que realmente somos como individuos, sino por lo que el mundo cree que representamos. Se nos dice que debemos abrazar estas etiquetas para identificarnos y en algunos casos para luchar contra ellas. El movimiento woke, que se presenta como un esfuerzo por la justicia social, nos invita a adoptar una visión de la vida centrada en estas identidades superficiales, dividiendo a las personas según su grupo social o racial y etiquetándolas como víctimas o culpables. Esta es una de las mayores trampas del enemigo en este tiempo, y muchos no están conscientes de esto. Pero, ¿es esto lo que realmente necesitamos? ¿Es esta la respuesta para sanar nuestras sociedades y nuestras vidas? Si bien el movimiento woke nace de un deseo de justicia y equidad, muchas veces se ha convertido en una trampa, en una prisión ideológica que, lejos de liberar a las personas, las mantiene atrapadas en un ciclo de victimización, de resentimiento y de división. Las etiquetas que nos imponen y que aceptamos pueden llegar a definirnos de una manera que no refleja nuestra verdadera esencia ni nuestra identidad divina. Por eso es que he escrito un libro que se llama Más allá de las etiquetas y cómo ser libres del wokismo, con bastante fundamento de estudio, de respaldo, para que ustedes como pueblo de Dios entiendan el peligro que la iglesia y nuestras familias están viviendo en esta hora. Que hay predicadores detrás de los púlpitos adelantando estas agendas perversas y está provocando unos resultados fatales en la vida de muchas personas. Entonces, yo quiero hacerles una invitación para ir más allá de las etiquetas impuestas por el mundo. Y este es un llamado a reconocer que nuestra verdadera identidad no depende de las categorías sociales o ideológicas que el mundo quiere imponernos, sino de nuestra relación con Dios y con los demás a través de Cristo. Y voy a mostrarles, a medida que exploramos esas ideologías modernas, cómo el wokismo ha distorsionado el concepto de justicia, de equidad y de identidad, y cómo estas visiones pueden ser liberadas solo cuando abrazamos la verdad de la palabra de Dios. Amados, si hay un tiempo en el cual tenemos que abrazar nuestra identidad en Cristo, es ahora, porque abrazar la verdadera identidad en Cristo no solo nos libera de divisiones sociales, sino que también nos invita a un nuevo camino de reconciliación, unidad y amor.
Por eso les voy a mostrar hasta donde pueda en esta hora cómo poder romper las cadenas de las etiquetas sociales, ideológicas y personales. Y en lugar de ser definidos por el mundo, te quiero invitar a ser definido por la verdad de Dios, que dice que somos hijos e hijas amados y redimidos por su gracia. En Cristo encontramos una identidad que no está sujeta a las etiquetas del mundo, sino que está firmemente cimentada en la verdad eterna de su amor y propósito. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir descubriendo que la verdadera libertad no se encuentra en una lucha constante por las injusticias percibidas o por la aceptación de una falsa identidad, sino en conocer la verdad de quién somos en Cristo. La libertad que Cristo nos ofrece es la que nos permite vivir sin miedo, sin resentimiento y sin las cadenas de las ideologías del mundo. Yo quiero ofrecerles, cuando termine esta jornada, de que reciban este libro y lo estudien. Miren las fuentes, hagan sus propios análisis, porque estamos viviendo en un tiempo de mucho engaño, de mucha mentira. Y una de ellas es el wokismo, que atenta contra la identidad, dividiéndonos en segmentos y haciendo que las personas se sientan desvalidas, miserables y sin propósito de vida. Perseguidos, acosados y abocados al suicidio y a la destrucción de sus propios cuerpos. Amados, es importante que entendamos como pueblo de Dios, y yo si fuera usted compartiría este enlace. ¿Por qué? Porque si no obtenemos la verdad, la libertad que Cristo nos ofrece, que es la que nos permite vivir sin miedo, sin resentimientos y sin las cadenas de las ideologías del mundo. Por eso quiero que toda etiqueta hoy se caiga y que vivamos y caminemos en la libertad verdadera. El propósito no es solo intelectual, sino transformar nuestra manera de vivir, nuestras relaciones y nuestra visión del mundo. Si alguno o alguna vez te has sentido atrapado en las etiquetas que el mundo ha puesto o las ideologías que parecen dominar la conversación, hoy esta palabra es para ti, porque vas a encontrar herramientas, enseñanzas y principios necesarios para caminar más allá de las etiquetas hacia una libertad en Cristo, una unidad y propósito de vida. Así es que yo oro por cada uno de los que me están oyendo, que su mente sea liberada, su corazón que ha estado atrapado por faltas o falsas identidades, hoy se rompa y se venga abajo toda mentira en tu vida. Y te voy a declarar libre por el poder de Dios para que vivas conforme a propósito y no bajo etiquetas falsas. Entonces vamos a ver esto hasta donde pueda. Y repito, voy a estar ofreciendo el libro en diferentes grupos en WhatsApp. Y aquí abajo en los comentarios voy a poner un enlace para que te puedas meter. Y voy a dar un espacio de 2 horas antes de poner el libro para que usted lo pueda leer con detenimiento. Primera cosa
que tienes que entender es Hechos 10:34. Dios no hace acepción de personas. Vivimos en una era donde las etiquetas sociales han alcanzado una visibilidad y un impacto sin precedentes. Conceptos como privilegio, como opresor, como víctima, se han convertido en herramientas comunes para describir y clasificar a las personas, aparentemente con buenas intenciones, pero Satanás es mentiroso. Sin embargo, hemos descubierto que estas etiquetas no son neutras. Moldean la forma en que las personas se ven a sí mismas y, ojo, y a los demás, perpetuando divisiones que no necesariamente reflejan la verdad sobre la identidad humana. Por eso necesitamos descubrir cuál es el origen de las etiquetas, cuál es la evolución en la cultura moderna y cómo están contrastando con la visión bíblica del valor y la identidad humana. Amados, escuchen bien. Desde tiempos antiguos, las sociedades han usado categorías externas para organizarse y definir roles. En muchas culturas, estas divisiones se basaban en raza, en clase, en género, en religión o en nacionalidad. Por ejemplo, en el Imperio Romano existía una división rígida entre ciudadanos romanos, entre esclavos y extranjeros. En la Edad Media, en el sistema feudal, se clasificaba a las personas según su posición social, perpetuando desigualdades. Y en la colonización se utilizaban etiquetas raciales para justificar la esclavitud y la explotación económica. En cada caso, las etiquetas no solo describían una diferencia observable, sino que también imponían un valor o una jerarquía a esas diferencias. Por eso, 1 Samuel 16:7 cobra vida. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. El hombre mira el color de la piel, el género, la ropa que trae la persona puesta, el carro que maneja. Pero gracias a Dios, que Dios mira es el corazón. Entonces, necesitamos reflexionar que desde el principio Dios ha rechazado las categorizaciones humanas que desvalorizan a las personas. Él mira el corazón, no las apariencias ni las etiquetas que las sociedades imponen. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que hay una narrativa moderna, diabólica y peligrosa, donde se habla de privilegios y de victimización. En el mundo contemporáneo, Satanás le ha encendido la llama, y esto se llama la doctrina woke, que son los movimientos sociales que han introducido nuevos términos y conceptos para señalar desigualdades históricas, términos como privilegio blanco, como opresión sistémica o interseccionalidad, se han vuelto comunes, aunque algunos de estos conceptos nacieran con la intención de buscar justicia social. Han evolucionado de formas que a menudo dividen en lugar de unir. El problema de estas etiquetas se refiere a que reducen la identidad individual,
una persona ya no es vista como un individuo único, sino como una representación de un grupo racial, cultural o histórico. Crean categorías rígidas. El privilegiado es automáticamente culpable. El víctima es automáticamente indefenso, sin tener en cuenta las experiencias individuales. El propósito que el enemigo busca con esta polarización es fomentar el resentimiento, el odio entre un grupo y otro. Y estas etiquetas generan culpa en unos y amargura en otros, alimentando el conflicto en lugar de la reconciliación. Por eso el apóstol Pablo dijo algo poderosísimo en Gálatas 3:28. No hay judío, no hay escriba ni libre, no hay hombre y mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. En Cristo las etiquetas se caen, las etiquetas humanas que han sido generadas como divisiones artificiales. En Cristo estas barreras desaparecen porque todos somos uno en Él. Comparte esta enseñanza porque alguien la necesita. Entonces, hay unas consecuencias invisibles de las etiquetas. El impacto de estas narrativas puede ser devastador, especialmente por mentes frágiles y jóvenes, quienes están en una etapa de formación de identidad. ¿Y qué es lo que sucede? Que traen efectos en quienes son etiquetados como privilegiados. Entonces se forma una culpa tóxica. Sentir culpa por cosas fuera de tu control. ¿Qué culpa tiene alguien de nacer blanco? ¿O qué culpa tiene alguien de nacer en una familia con ciertos modos económicos? Pero se le trae una culpabilidad por antecedentes familiares. Y viene una parálisis moral. Creer que cualquier acción será insuficiente para compensar los males históricos, llevándolo a la inacción. Por eso estamos viendo gente de cierta raza obligando a otros a tirarse al suelo y lamerle los pies, humillando a alguien, porque esto es lo que el enemigo quiere. Amados, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los efectos cuando somos etiquetados como víctimas? Pues el sentirse desempoderado, sentir que tus esfuerzos personales no tienen valor, ya que todo está determinado por sistemas externos. Provoca amargura, es decir, alimentar el resentimiento hacia otros grupos, perpetuando un ciclo de hostilidad. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces tenemos que reflexionar. Dios no nos ha dado un espíritu que no sea el de poder y de control sobre nuestras vidas. Las etiquetas que nos hacen sentir indefensos o culpables no provienen de Dios. Eso viene del enemigo, te lo digo categóricamente. Por eso la perspectiva bíblica sobre la identidad es tan importante. La Biblia ofrece una visión completamente diferente a la identidad humana, una que trasciende las etiquetas impuestas por el mundo. Por ejemplo,
Génesis 1:27 cobra vida porque dice, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. No fuimos creados a imagen de otro, ni de un sistema, ni de un animal, sino a imagen de Dios, todos nosotros. Por eso tenemos que reflexionar y decir que toda persona, por haber sido hecho a la imagen y semejanza de Dios, tiene un valor intrínseco, no por raza, no por género, sino porque refleja la imagen de Dios. Y yo en esta hora acuso a todos esos pastores que dividen hombres de mujeres, que creen que las mujeres son seres inferiores. Esa maldita forma de creer la reprendo en el nombre de Jesús, porque eres un woke. Eres parte del sistema de la doctrina de la serpiente. Nosotros somos uno en Cristo, porque tanto hombre como mujer fuimos hechos a la imagen y la semejanza de Dios. Y hay un llamado a la reconciliación en 2 Corintios 5:18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, no de la separación por grupos. Tenemos que reflexionar que como siervos y siervas de Dios, en lugar de perpetuar divisiones, estamos llamados a ser agentes de reconciliación, construyendo puentes en lugar de muros. ¿Dónde está nuestra verdadera identidad? Pedro nos ayuda en su primer libro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios. Entonces nuestra identidad no está en etiquetas humanas, sino en nuestro llamado como hijos de Dios. Las etiquetas sociales son intentos de clasificar y controlar, pero Dios nos ofrece una identidad que trasciende estas limitaciones. Y al entender nuestras raíces en la historia de las etiquetas y contrastarlas con la verdad bíblica, podemos comenzar a liberarnos de sus cadenas y vivir en la libertad que Dios nos da. Entonces, escribe una lista de etiquetas que sientas que otros han impuesto sobre tu vida y que tú te las has creído. Y luego busca un versículo de la Biblia que refute, que anule esa etiqueta con la verdad de Dios. Por ejemplo, si te cuelga una etiqueta que dice no soy suficiente, cuélgate una verdad que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, hay consecuencias invisibles por el manejo de estas cosas. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Las etiquetas sociales, aunque parecen ser herramientas para explicar desigualdades o buscar justicia, traen consigo un peso emocional, social y espiritual que rara vez se reconoce. Estas narrativas afectan profundamente la percepción de uno mismo y la forma en que las personas se relacionan entre sí, generando un círculo vicioso de culpa, resentimiento y separación. Y quiero en esta hora que exploremos qué tipo de impacto trae estas situaciones de señalamiento. Repito, el privilegiado o la víctima, el blanco y el negro,
el anglosajón y el hispano, el rico y el pobre. ¿Ah? Y aún entre nosotros, hombres y mujeres, el clero y los laicos, puras mentiras fabricadas en el mismo averno. Y sin considerarlo, esto trae impactos emocionales y psicológicos. Porque los privilegiados, cuando se le culpa de ser un privilegiado y se le etiqueta de esta forma, especialmente de factores incontrolables como su raza o su situación socioeconómica, se le impone un sentimiento de culpa por los problemas de los demás, y esta culpa puede convertirse en un peso paralizante. Es una culpa tóxica, porque muchos jóvenes sienten que su éxito personal está manchado por un sistema que consideran injusto. En lugar de sentirse agradecidos por sus logros, sienten vergüenza por ellos. ¡Qué cosa tan diabólica! Entonces hay una parálisis moral. La culpa constante genera inacción, ya que cualquier esfuerzo parece insuficiente para compensar el daño percibido. Por eso Mateo 6:5 dice: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por el hombre. Dios no nos llama a agradar a otros, ni vivir bajo presión social, sino desde un corazón sincero. La culpa no es una motivación correcta. El amor a la verdad sí lo es. Ahora imagínate por el otro lado, el resentido que lo han pintado como una víctima. Ese etiquetado como víctima de sistema de opresión es que el rico te chupó y te absorbió todo. Es que mira el color que tienes, es que mira la casa donde vives. Eres una víctima de un sistema opresor. Cuando se ha descubierto que personas que se han determinado a la superación pueden llegar hasta ser el presidente de una nación. Imagínate aquí un Obama que llegó a ser presidente. Y otras celebridades que trascendieron por encima de su crianza y de su color. Entonces, escúchame bien, estos lo hacen el crear una victimización para poder explotar. Sistemas que dicen: si estas personas dejan de ser pobres, dejarán de votar por nosotros. Hay que mantenerlos pobres, porque si llegan a la clase media se olvidarán de nosotros. Hay que mantenerlos como víctimas para nosotros mantenernos en el poder. Dígame si eso no es satánico. Entonces es un sistema de opresión que a menudo internalizan un mensaje de impotencia, creyendo que sus esfuerzos personales son insuficientes para superar las barreras que enfrentan. Entonces viene un desempoderamiento. Esa narrativa de victimización perpetua trae una mentalidad de dependencia que elimina la esperanza de un cambio personal. Además que te hace un amargado. El resentimiento hacia los grupos etiquetados como opresores se convierte en una carga emocional que contamina las relaciones y decisiones. Efesios 4 del 26 al 27 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. Una persona victimizada le está dando lugar al diablo. El resentimiento parece justificar, pero te destruye por dentro.
Y ese enojo hace que puedas cometer hasta actos violentos. Dios nos llama a perdonar y a confiar en que Él puede restaurar lo que parece perdido. Entonces, las etiquetas crean barreras invisibles entre las personas, fomentando un ambiente de nosotros contra ellos. Y esto dificulta la empatía y la colaboración. Esto trae que no haya amistades duraderas, sino fracturadas. Cuando las etiquetas definen las conversaciones, las personas dejan de verse como individuos únicos y comienzan a verse como enemigos ideológicos. Entonces viene la falta de empatía, porque al clasificar a las personas en categorías, se pierden oportunidades de comprender experiencias humanas más profundas. Juan 13:35 dice: por esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Una víctima no puede amar a otro. Ay, Señor. Entonces la unidad y el amor son señales de que el reino de Dios ha llegado a tu vida y que las etiquetas que dividen se han caído y ahora se levanta el poder del amor en ti. Amados, cuando usted ve a una persona a través del lente de las etiquetas, se pierden oportunidades de trabajar juntos y de poder resolver problemas reales, porque estás viviendo en un problema irreal y en una mentira. Movimientos sociales que en lugar de buscar soluciones comunes, terminan enfrentándose unos a otros. Y una sociedad más fragmentada donde los problemas permanecen sin resolver y cada vez se va hundiendo más. Hay impactos espirituales cuando nos alejamos de la verdadera identidad en Dios. ¿Por qué? Porque esto genera una confusión sobre quiénes somos. Las etiquetas sociales sustituyen nuestra identidad en Cristo con una versión distorsionada basada en categorías humanas. Y esto puede generar dudas sobre nuestro valor y sobre nuestro propósito. Escuche esto. Reciba la verdad de que usted no es un cualquiera. Usted es un escogido. Usted es un linaje real. Eres parte de una nación santa que le pertenece a Dios. Entonces yo no estoy determinado por el mundo, sino por lo que Dios dice que somos. Somos escogidos, somos santos y traemos un propósito eterno. Cuando tú vives por etiquetas, te distraes de tu llamamiento y dejas de ser un agente de reconciliación y de paz, porque ahora eres un resentido en un rincón. Por eso mi Biblia dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si nota usted, el pacificador tiene naturaleza de hijo. Cuando permitimos que las etiquetas nos dividan, renunciamos a nuestro papel como pacificadores en un mundo quebrantado. Entonces tenemos que escoger la vida y la verdad. Las etiquetas sociales, aunque bien intencionadas, a menudo vienen a robar la alegría, la unidad y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Jesús vino a ofrecernos vida en abundancia, una vida que trasciende las divisiones humanas y nos llama a vernos como hermanos y hermanas en Cristo. Tenemos que identificar esas etiquetas que han influido en nuestras relaciones, emociones o decisiones.
La hermana de la falda dividida de la hermana del pantalón. ¿Sí? Etiquetas, etiquetas, etiquetas. Todo por fuera, todo por fuera. Cómo se ve, cómo se mira. Sepárate, aléjate. Introducido en la misma iglesia. No solo la sociedad definiéndonos, sino la misma iglesia. Es un falso, se apartó de la fe. Ay, Señor Jesús. Necesitamos, amados, entregarle esas etiquetas a Dios, removernos de toda culpa, de todo resentimiento, de toda división que el enemigo haya traído a nuestra vida para causarnos retrocesos y que no seamos efectivos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, voy a terminar con esta parte, no voy a poder concluir porque el tiempo se me va acabando, pero tienes que recibir el libro para que lo entiendas. ¿Cuál es la verdadera raíz del wokismo? Romanos 12:2 dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, las ideologías, aún movimientos woke que traen muchas veces un baño de espiritualidad, es una filosofía que ha venido evolucionando. Sus intenciones originales o la manera en que se alinea o no con los principios bíblicos son un enemigo, un instrumento que el enemigo usa para distorsionar la verdad y perpetuar un conflicto que realmente no existe. Por ejemplo, se ha puesto en un mismo lugar un niño totalmente blanco y uno negro con un juguete en medio y no hay diferencia de color, se centran en el juguete. ¿Han visto ustedes tremendos equipos de fútbol con jugadores negros jugando con jugadores blancos porque hay un balón de por medio y un gol que hay que meter? Entonces, en los equipos de fútbol ahí sí no hay etiquetas. ¿Sí ven ustedes? Cuando les conviene las remueven. Entonces, ¿qué es wokismo? El término wokismo en español sería el despertar. ¿Despertar a qué? Despertar a las injusticias sociales y en una transformación, en una división o una herramienta de división. O sea, el wokismo es despertar a qué herramientas puedo utilizar para separar más en castas, en grupos y en sectores. Divide y vencerás, dijo aquel malvado. Entonces, el término woke, que proviene del inglés, y repito, significa despierto. Originalmente este concepto surgió para referirse a una conciencia activa sobre las injusticias sociales, especialmente relacionadas con el racismo y la desigualdad. Sin embargo, con el tiempo el wokismo se ha transformado en una ideología más amplia que clasifica a las personas entre opresores y oprimidos basándose en características externas como raza, género y posición socioeconómica. Esta ideología aparentemente viene con apariencia de piedad, pero por dentro es un sepulcro. Parece noble, parece bien intencionada, pero cuando tú la miras profundamente y cuando ves los resultados que provoca, podemos ver cómo distorsiona conceptos fundamentales
como el fin que persigue, porque en vez de perseguir la justicia, se convierte en un método de injusticia. En vez de buscar la verdad, se convierte en un método de mentira. En lugar de ser un método o instrumento de reconciliación, separa y toma todo aquello y lo echa a la basura e inyecta a las personas con culpa, con resentimiento y con división. El Señor reprenda esta filosofía malvada. Por eso mi Biblia dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad. Y la verdad que conoces es la que te va a hacer libre. La verdadera libertad no viene de seguir ideologías humanas, sino de conocer la verdad que solo Dios puede revelarnos a través de su Espíritu por su palabra. Entonces, las raíces ideológicas del wokismo son líneas de pensamiento que dieron lugar a ideologías que están respaldadas por el marxismo cultural, el posmodernismo y teorías de opresión, la reinterpretación de conceptos como justicia, verdad y poder. El wokismo no surgió de la nada. Está profundamente influenciado por sistemas de pensamiento seculares que han ganado fuerza en los últimos siglos. Miremos, por ejemplo, el marxismo cultural. Divide a la sociedad en clases opresoras y oprimidas, promoviendo el conflicto entre ellas como un medio para lograr justicia. En el wokismo, esta división se extiende a raza, género y otras características como una lucha constante entre grupos. Primera de Corintios 14 del 33 reprende esto cuando dice, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y las divisiones que promueven el conflicto no provienen de Dios. Dios quiere unidad y paz entre sus hijos. Luego viene el posmodernismo que rechaza la existencia de una verdad absoluta y comienza a promover que cada persona tenga su propia verdad y su propia realidad. O sea, como tú pienses, esa es tu realidad y así te puedes identificar. Entonces, claro, eso lleva a una sociedad fragmentada. Porque si alguien se rebaja, por ejemplo, a pensar que es un gato y el otro piensa que es un perro, ¿qué va a suceder entre esos dos cuando los perros y los gatos no se la llevan? ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque al fragmentar a las personas, entonces queda subordinado a tus emociones y a tus experiencias individuales y no a una verdad absoluta. Por ejemplo, ¿naciste hombre? No, yo no pienso eso. O me siento hoy emocionalmente inclinado a esto otro. Si ven ustedes, hoy me siento pollito, mañana la mamá de los pollitos. Entonces anda la persona movido y subordinado a emociones, a experiencias individuales y no a la verdad de Juan 14:6, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a la fuente o al Padre sino por mí. Aleluya. Entonces, amados, necesitamos abrir los ojos a esto, porque la verdad no es relativa ni mutable. Está enraizada en Jesús, quien es la fuente de toda verdad. Teorías de opresión que presentan un análisis desequilibrado de la justicia, donde todo mal se atribuye a estructuras externas, ignorando la responsabilidad personal, y esto elimina el espacio para el perdón y la reconciliación. Por ejemplo, aquí en California, un muchachito que antes las calificaciones eran A, B, C y F. F lo peor. Ay, sacó una C
le vamos a dar los honores y los mejores grados para no afectarlo. Pero amados, C es realmente A. ¿Tiene verdaderamente los conocimientos, aunque le hayan dado un diploma de reconocimiento y una medalla? F es F. A es A. Entonces se borran las realidades para también generar esa mentalidad de que no te puedo ofender. No puedo ofender las emociones de ese individuo, en lugar de ser un mejor maestro. En lugar de decir, te voy a dedicar más tiempo para que pases de la C a la A. Te voy a dar un sistema para que... ¿Sí me estoy explicando, amados? Por eso la Biblia dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, o sea, todas esas áreas que nos están oprimiendo para no ser lo que Dios quiere que seamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que Dios nos llama siempre a la responsabilidad de nuestras acciones y que confiemos que su gracia nos puede transformar la vida. Amados, el wokismo trae un engaño espiritual, no importa de qué púlpito lo estén predicando. Porque cuando una filosofía reemplaza la verdad de Dios con una verdad subjetiva, inmutable, el impacto de una visión antropocéntrica versus una teocéntrica se convierte en algo peligroso. El enemigo utiliza ideologías como el wokismo para reemplazar la verdad de Dios con falsedades que parecen justas a los ojos humanos, pero que en realidad son destructivas, porque hay una serie de leyes inquebrantables que han sido establecidas y que cuando la persona no vive conforme a ellas se le tornan en contra. Entonces el wokismo promueve que cada persona defina su verdad. Que no importa si te desvías de la verdad objetiva que Dios establece, eso no importa. Ese libro hay que quemarlo, hay que deshacerse de él. Ese predicador que está hablando la verdad hay que encarcelarlo. ¿Por qué? Porque me alteró mis emociones. Me hirió mis sentimientos. Y se va generando una sociedad en caos y en confusión, que ya no puede vivir en un estándar real de justicia o moralidad, sino en un Disneylandia social. Porque, amados, la justicia sin gracia es una desgracia. El wokismo busca justicia a través de la venganza y la culpa, ignorando el poder del perdón y de la redención. Ay, ¿le sigo o le paro? Todo este sistema contradice el corazón de Dios, quien ofrece gracia a todos, incluso a los que han fallado. Salmos 85:10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. O sea que no están separadas, están unidas y se besan. ¿Por qué? Porque justicia y verdad desde el corazón de Dios nos lleva a la reconciliación y el perdón como llaves claves del reino de Dios. Entonces la justicia de Dios no se basa en venganza, sino en redención, en reconciliación. Él no clasifica a las personas como opresores y oprimidos, como aquellos que reprimen y aquellos que son víctimas. Aquel es blanco y aquel es negro, aquel es hombre, aquel es mujer, aquel es del clero y aquel es laico. Pura mentira del enemigo. Romanos 3:23 dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nos pone a todos en el mismo plano, pero la gracia nos eleva al mismo plano. En lugar de perpetuar divisiones,
estamos llamados a ser embajadores de la reconciliación. Esto significa perdonar, construir puentes y ver a cada persona como portadora de la imagen de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Entonces es tiempo de volver a la verdad, porque el wokismo promete justicia, pero su enfoque real es división. Alguien se está aprovechando. Alguien se está valiendo de esto. Me llevaron a un paseo ahí en cierto país, no lo voy a mencionar para que de repente no me tomen esto y ya no me dejen entrar, porque tengo muchas congregaciones en ese país. Pero le dije al que me estaba llevando en un vehículo a conocer la ciudad principal, ¿dónde viven los ricos acá? Y el hombre me miró y me dijo, bueno, dentro de nuestra doctrina no deben haber ricos, pero déjeme lo llevo. Ah, ¿cómo así? Entonces, me dijo, primero lo voy a llevar a donde están los pobres. Ay, amados, parecía como que había caído una bomba atómica. Nadie exteriormente los ha atacado, pero esa doctrina de separación, para perpetuarla, la gente tiene que vivir en la miseria. Y para que vean todo derribado, puedan decir de verdad, somos unos marginados por el imperio. Luego me llevó a la clase media. Dijo, esta es la clase media. Ya unas viviendas mejor, en unos mejores sectores. Estas valen de $200,000 para arriba. Pero cuando me llevó a la clase de los ricos, que son los que están viviendo, de los que viven allá en los tugurios, me quedé sorprendido de los carros, de las mansiones, de los guardas, de los jardines. Ni aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando se introduce esa mentira, alguien se está chupando, alguien se está beneficiando de esa mentalidad de división. Por eso, como nunca, amados, tenemos que alinearnos con la verdad de Dios. Tenemos que orar que el Espíritu Santo nos revele dónde se está perpetuando esa mentira y con la verdad de la palabra traer entendimiento y revelación. Yo declaro que tú y yo somos hijos redimidos, hijos y no etiquetas, hijos empoderados y manifestados, hijos reconocidos por el cielo. Y yo quiero terminar ahora y si alguien desea el libro, se lo voy a mandar, porque hay otros capítulos que no voy a poder manejar hoy, porque el tiempo no me ayuda. Pero, amados, en estudios que se han hecho de personas que han sido absorbidas por el enojo, por lo que algunos llaman rabia, de sentirse inferiores, como una muchacha decía, me sembraron tanto que todo estaba en mi contra por ser negra, que salía a caminar e iba una mujer con un perro y el perro le ladró. Inmediatamente la mente saltó y dijo, me ladró porque soy negra. No, le ladró porque era una extraña, no por el color de la piel. Pero la tenía ya la idea tan metida que la mujer dijo, hasta los perros me quieren morder por ser negra. Si ven ustedes cómo el enemigo ha engañado a tantas personas. Y hay otros que han dicho, la alegría se me fue. Cada vez que iba a mis clases de universidad, recibiendo ese adoctrinamiento y esa enseñanza de que soy una víctima, de que soy de lo inferior, de que por ser hispana no hay oportunidades para mí. Las tendencias la aproximaron al suicidio. No había gozo, no había alegría, no había motivo para vivir. Al joven que se le dice,
Es que esas tristezas que tienen es porque estás viviendo en el cuerpo equivocado. ¿Quién se está aprovechando de eso? ¿Quién es el que gana con la operación y los medicamentos de por vida? ¿Quién? Y dijo aquella joven hispana que llegó al punto de tal decepción con la vida que pensó en suicidarse, hasta que encontró el mensaje de Dios y la palabra de Dios la liberó. La joven negra también tuvo un acercamiento a Dios y ahora tenía paz en su corazón. Aquel que estaba a punto de transicionar en su sexualidad se detuvo por la verdad de la palabra de Dios. Amados, quiero decirte algo: en Cristo puedes salir de la pobreza. En Cristo puedes salir de la marginación. En Cristo puedes ser útil en tu entorno. Ya basta de decir que por asunto cultural o racial eres un nada. Ya basta de creer que porque ahora estás en una condición económica que no es de la mejor, eso ya es tu final. Porque en Cristo siempre hay un nuevo amanecer. Siempre hay una nueva oportunidad. No dejes que situaciones políticas te dividan. Es que yo soy de izquierda, es que yo soy de derecha, yo soy de Cristo. Tenemos un evangelio reconciliador. Tenemos un evangelio que emancipa a las mujeres. Que le dice al joven: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Donde no hay bárbaro, ni escita, ni esclavo, ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Ay, me estoy aquí edificando porque sé que estoy bendiciendo a alguien, estoy rompiendo con una maldición. Hoy reclama tu identidad en Cristo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hay mucho más que puedo decir y da para otra clase, pero creo que muchos me han entendido. Hoy reprendo toda mentira y la pongo en la balanza de la verdad de tu palabra. Hoy declaro en el nombre de Jesús que tomamos acciones firmes. Señor, ayúdanos a vivir en tu verdad y rechazar las mentiras que el mundo nos ha presentado. Gracias por la libertad que hemos encontrado en tu palabra. Renueva nuestra mente hoy para vivir conforme a tu voluntad, y te pido fuerza para tu pueblo para mantenernos firmes en la verdad que hemos recibido. Y no solo eso, sino liberar a muchos que han caído en el engaño y que están viviendo mentiras que se han convertido en disfraces. Toda etiqueta se cae en el nombre poderoso de Jesús y recibimos realidades por el poder de la palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer y por todos los siglos, y tu palabra no cambia. Bien, amados, les bendigo. Voy a poner ahí abajo donde puedes obtener este libro que te va a bendecir, porque es una herramienta. Aquí tengo mucho más contenido en el libro. Apenas toqué los primeros 3 capítulos. Pero tengo ahí, ¿cuántos capítulos son que me ayudaron a hacerlo? Son como 7 capítulos. Y tiene su epílogo y tiene las fuentes de donde saqué información para que usted se edifique y haga su propio estudio. Pero yo quiero sencillamente abrirle el apetito al pueblo de Dios. 11 capítulos tengo aquí, 11. Y apenas toqué 3. Entonces hay mucho más contenido en esto. Pero déjame decirte, cuando usted oiga un predicador woke, ya lo vas a poder identificar. Cuando esté manipulando, cuando oigas un político que esté metiendo todo, lo vas a poder identificar. Cuando vayas a tu escuela, la escuela de tus niños, y haya una agenda por ahí woke, vas a poder detectarla, ya no vas a ser inocente.
pero te vas a levantar como un representante del reino para liberar a muchos. Se les ama. Un abrazo. Bendiciones.